Detente. No pases al siguiente video. Porque si llegaste aquí no fue por casualidad, fue por resonancia. Y hay una diferencia brutal entre ver contenido y recibir una señal. Ahora escucha esto. El campo cuántico no funciona como tu mente quisiera. No insiste, no ruega, no te persigue. Te muestra una puerta y observa si la cruzas. Y tú estás justo frente a esa puerta ahora mismo. Tal vez lo sentiste antes de darle play. Una incomodidad suave, una corazonada, una sensación extraña de esto es para mí. Eso no fue tu imaginación. Fue tu campo interno alineándose con una frecuencia específica. Pero antes de ir más profundo, si sientes que este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal Universo Cuántico y escribe en los comentarios, como un acto consciente para decirle al universo, estoy listo para despertar. Porque este canal es un ancla y suscribirte es un compromiso con tu propia expansión. Respira conmigo un segundo. Inhala y exhala lento, porque lo que viene no es teoría, es una elección. Y si la ignoras, no estás ignorando un video, estás ignorando la señal. Hay algo que necesitas entender antes de seguir. Las señales del campo cuántico no son eventos espectaculares, no vienen con fuegos artificiales. No traen una voz celestial diciéndote qué hacer. Vienen como esto, un momento aparentemente normal, que de pronto se siente distinto. Una frase que no solo escuchas, sino que te atraviesa. Un contenido que no solo miras, sino que te inquieta. Una sensación de que si ignoro esto, algo se pierde. Y aquí está lo importante. No es el video, no soy yo, no es YouTube, es la frecuencia. El campo cuántico funciona por resonancia. Cuando tu estado interno cambia, aunque sea levemente, el campo reorganiza posibilidades a tu alrededor y cuando eso ocurre, se abre una ventana, no una puerta eterna. Una ventana, breve, precisa, diseñada exactamente para la versión de ti que existe ahora, porque el campo no habla al azar, habla cuando detecta coherencia. Y algo dentro de ti alcanzó un punto de coherencia suficiente como para atraer este momento. Tal vez llevas semanas sintiendo que algo ya no encaja. Tal vez estás cansado de repetir patrones. Tal vez estás en ese punto incómodo entre lo que eras y lo que todavía no te atreves a hacer. Ese estado intermedio es fértil. Es ahí donde el campo interviene. Pero aquí está la parte que casi nadie te dice. Las oportunidades energéticas tienen un ritmo. No permanecen estáticas esperando que estés listo mentalmente. Aparecen cuando tu frecuencia se sincroniza y se disuelven cuando vuelves al ruido. ¿Has notado cómo a veces sientes un impulso fuerte de hacer algo? Llamar a alguien, cambiar algo, empezar algo. Y si no lo haces en ese momento, el impulso desaparece. Eso no era emoción pasajera, era alineación. Y cuando no actúas desde alineación, el campo asume que eliges estabilidad antes que expansión. No te castiga, simplemente reajusta. Por eso este mensaje es delicado. No porque sea dramático, sino porque es específico. Este no es un mensaje genérico para todo el mundo. Es una frecuencia que encontró tu campo ahora. Y tienes dos caminos invisibles frente a ti. El primero es intelectualizarlo, analizarlo, decir interesante y seguir con tu día. El segundo es reconocer que algo dentro de ti ya estaba listo para escuchar esto. La diferencia entre ambos caminos no está en lo que piensas, está en lo que eliges después de sentir. Porque el campo cuántico no responde a lo que entiendes, responde a lo que encarnas. Y ahora mismo hay una microdecisión ocurriendo dentro de ti. ¿Te mantienes en la versión conocida de ti? ¿O permites que esta señal marque un antes y un después? No necesitas hacer algo radical, pero sí necesitas algo más difícil. No rechazar la señal, porque cuando la rechazas no pierdes una oportunidad externa. Refuerzas la identidad que duda de su propio llamado, y cada vez que refuerzas esa identidad, el campo se reorganiza en coherencia con ella. Eso significa más de lo mismo, más repetición, más ciclos familiares. No porque el universo sea limitado, sino porque respeta profundamente tu elección vibracional. Ahora escucha esto con claridad. El campo no da segundas oportunidades en el mismo formato. Habrá otras puertas, habrá otras señales, pero no serán esta, no con esta alineación, no con esta versión exacta de ti. Y esta versión de ti está en un punto crucial. Siente tu cuerpo un segundo. ¿Hay una leve tensión? ¿Una expansión? ¿Un silencio distinto? Eso es tu sistema detectando posibilidad. Y cuando el cuerpo detecta posibilidad, el alma espera movimiento. No precipitado, no impulsivo, consciente, porque lo que viene después de aceptar una señal no es caos, es reorganización. Y toda reorganización comienza con un acto invisible, decidir que esta vez no vas a ignorar lo que sabes que es real. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que ignorar una señal no tiene consecuencias, que si no actúan ahora, podrán hacerlo después, que el universo es paciente y repetirá el mensaje hasta que estén listos. Pero el campo cuántico no funciona por insistencia,
funciona por correspondencia. Cuando una señal aparece en tu vida, no es un aviso externo, es el resultado de una alineación interna que ya ocurrió. Tu frecuencia cambió, tus patrones se debilitaron, tu identidad comenzó a abrirse, y en ese punto exacto el campo respondió. La señal no es el inicio del cambio, es la confirmación de que el cambio ya empezó dentro de ti. Ahora entiende esto. Cuando ignoras esa señal, no estás rechazando algo externo, estás reafirmando la versión antigua de ti, y el campo, que siempre busca coherencia, reorganiza la realidad alrededor de esa reafirmación. Es sutil, no verás una puerta cerrarse con ruido, no sentirás un castigo, no habrá drama, simplemente la energía vuelve a estabilizarse en lo conocido. Las probabilidades que se estaban moviendo se redistribuyen, las oportunidades que estaban acercándose cambian de dirección, las personas que estaban a punto de aparecer ya no coinciden, no porque lo merezcas o no, sino porque elegiste vibrar desde la duda en lugar de la expansión, y el campo honra eso. Aquí es donde muchos pierden años, no por grandes errores, sino por pequeñas decisiones internas de no confiar en lo que sienten. El impulso de iniciar ese proyecto, la intuición de soltar esa relación, la corazonada de moverte en otra dirección. Momentos así son microportales. Si los cruzas, tu línea temporal cambia. Si los ignoras, tu línea temporal se consolida. Y aquí viene algo profundo. Cada vez que ignoras una señal clara, tu sistema nervioso aprende a desconfiar de tu intuición. Empiezas a volverte más racional, más analítico, más dependiente de validación externa. No porque sea malo pensar, sino porque el miedo tomó el mando. Y cuando el miedo toma el mando, el campo responde creando experiencias que confirmen ese miedo. Así es como se perpetúan los ciclos. No es destino, no es mala suerte. Es coherencia vibracional, pero aquí estás. Eso significa que todavía no has rechazado esta señal. Estás en el punto exacto donde puedes elegir distinto. Y esta elección no es sobre un video, es sobre algo más profundo. ¿Vas a seguir viviendo reaccionando a la realidad? ¿O vas a empezar a responder desde tu frecuencia consciente? Porque cuando aceptas una señal cuántica, algo se activa, no siempre externamente al instante, pero internamente la estructura cambia. Tu mente deja de necesitar tantas pruebas, tu cuerpo deja de resistirse tanto. Tu energía empieza a moverse hacia lo desconocido con menos fricción. Y cuando eso ocurre, la realidad comienza a reflejarlo, sin forzar, sin empujar, sin manipular, solo por coherencia. Ahora quiero que seas brutalmente honesto contigo. ¿Cuántas señales ya ignoraste en tu vida? ¿Cuántas veces supiste lo que tenías que hacer y no lo hiciste? No te juzgues, solo observa, porque el poder no está en lamentarte por el pasado, está en no repetir el patrón ahora. Este momento es limpio, no carga con tus decisiones anteriores. Es nuevo y la ventana sigue abierta, pero no estará abierta indefinidamente. No porque el universo sea severo, sino porque tú no eres la misma persona cada segundo. Tu frecuencia se mueve, y si hoy eliges expansión, el campo amplificará expansión. Si eliges duda, amplificará duda. No hay castigo, solo amplificación. Entonces la verdadera pregunta no es, ¿y si me equivoco? La verdadera pregunta es, ¿quién te conviertes si decides confiar? Porque el campo cuántico no da segundas oportunidades en el mismo formato, pero sí responde instantáneamente cuando eliges alinearte. Y ahora mismo, estás exactamente en ese punto. Ahora vamos a entrar en algo clave. Porque no todo impulso es una señal, no toda emoción es alineación, no todo deseo viene del campo. Y si no aprendes a diferenciarlo, puedes caer en una ilusión espiritual, creyendo que cualquier cosa intensa es una activación. La señal real del campo cuántico no es ruidosa, no es desesperada, no grita, es clara. Hay una diferencia enorme entre ansiedad y alineación. La ansiedad empuja, la alineación atrae. La ansiedad se siente urgente, acelerada, tensa. La alineación se siente firme, silenciosa, incluso si da miedo. Cuando una señal es auténtica, no te altera. Te centra, puede incomodarte, sí, puede sacarte de tu zona conocida. Pero al mismo tiempo, hay una extraña sensación de esto es correcto. Es una certeza suave. El ego quiere validación. La señal quiere coherencia. El ego pregunta, ¿y si pierdo algo? La señal susurra, ya no puedes seguir igual. El ego necesita garantías. La señal no promete nada, pero se siente inevitable. Y aquí viene algo profundo. Una señal real no siempre coincide con lo que deseas. A veces coincide con lo que necesitas. Puede implicar soltar algo que amas, decir algo que has estado callando, cambiar una dirección que parecía segura. Pero cuando es real, tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Sientes una expansión en el pecho, una claridad en la respiración, un silencio interno que no puedes explicar. Es como si todo tu sistema dijera, sí, aunque no entienda cómo. El ego, en cambio, necesita convencerte. Te cuenta historias, te vende argumentos, te presiona.
La señal no argumenta, solo aparece. Y si la ignoras, no pelea contigo. Sigechira, por eso es tan delicado este momento. Porque no estás sintiendo euforia, no estás en una emoción exagerada, estás en algo más sutil. Una sensación de que este mensaje no es casual, de que algo está tocando un punto interno que llevaba tiempo esperando activarse. Eso es resonancia. La resonancia no se fabrica, no se fuerza, no se imita, o ocurre o no ocurre. Y si estás aquí todavía, leyendo o escuchando con atención, es porque algo está vibrando en sincronía. Ahora presta atención a esto. Las señales reales no te prometen comodidad, te prometen expansión. Y la expansión casi siempre empieza como incomodidad. Por eso muchas personas las rechazan, porque esperan que la señal venga acompañada de seguridad. Pero el campo no te ofrece seguridad, te ofrece evolución. Y la evolución requiere movimiento. Así que hazte esta pregunta sin miedo. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que sabes que necesita cambiar? No lo que otros te dicen, no lo que la lógica dicta, lo que tú sabes. Esa conversación pendiente, ese límite que no has puesto, ese paso que has pospuesto, esa versión de ti que quiere emerger. Eso es el lugar donde la señal está apuntando. El campo no te habla en abstracto, te habla en concreto. Y cuando la señal es auténtica, tiene 3 características claras. Primero, se repite internamente, no en forma de obsesión mental, sino como una intuición constante. Segundo, se siente más grande que tu miedo. Aunque el miedo esté presente, la claridad es más profunda. Tercero, aparece cuando estás listo para escucharla. No antes, no después, ahora mismo. Por eso este no es un video para todos. Es un mensaje para quien ya está en el borde del cambio. Y si estás en ese borde, lo sabes. No necesitas más pruebas. No necesitas más señales externas. Solo necesitas no rechazar esta. Porque cuando reconoces una señal real y actúas desde ella, tu línea temporal cambia sin ruido. No de forma dramática, de forma coherente. Y la coherencia es el lenguaje más poderoso del campo cuántico. Aquí es donde todo cambia. No cuando entiendes. No cuando analizas. No cuando lo cuentas. Cambia cuando decides. Porque en el momento exacto en que aceptas una señal cuántica, algo ocurre en tu línea temporal. No es visible al instante. No hay fuegos artificiales. Pero hay un reajuste. El campo cuántico funciona por probabilidades. Imagina que tu vida no es una sola carretera fija, sino un entramado de caminos potenciales coexistiendo al mismo tiempo. Cada decisión interna, no externa interna, colapsa una de esas probabilidades en experiencia real. Cuando aceptas la señal, aunque sea en silencio, estás diciendo, elijo expansión. Y esa elección modifica el patrón de tu energía. Tu frecuencia cambia ligeramente. Tu coherencia aumenta. Tu identidad empieza a desanclarse de lo antiguo. Y el campo responde. No porque lo ordenes, no porque lo pidas, sino porque te alineaste. Es como ajustar una antena. Cuando la mueves apenas unos milímetros, la señal se vuelve clara. Eso es lo que ocurre cuando dices sí. Empiezan a aparecer microsincronicidades. Una conversación que llega en el momento justo. Una idea que se instala con claridad. Una oportunidad que antes no veías. Una incomodidad que ya no puedes ignorar. Y aquí viene lo poderoso. Aceptar la señal no significa que todo será fácil. Significa que todo será coherente. Y la coherencia es mucho más transformadora que la comodidad. Porque cuando eliges coherencia, la realidad empieza a reflejar tu decisión. Las personas que ya no vibran contigo comienzan a sentirse lejanas. Los espacios que antes tolerabas se vuelven pesados. Las oportunidades que sí coinciden contigo empiezan a resonar con más fuerza. No es magia, es reorganización vibracional. Tu entorno siempre ha sido un espejo. Pero cuando cambias tu frecuencia, el espejo no puede devolverte la misma imagen. Eso es lo que muchos llaman salto cuántico. No es desaparecer y reaparecer en otra vida. Es un cambio de identidad interna tan claro que la versión anterior ya no puede sostener la misma realidad. Y todo comienza con una decisión invisible. No rechazar la señal. Ahora escucha esto con atención. Aceptar la señal no es solo decir sí mentalmente. Es actuar en coherencia con ese sí. A veces será una acción pequeña, un límite, una conversación, un movimiento. Pero ese movimiento le confirma al campo que tu elección es real. Y cuando el campo detecta acción alineada, amplifica. Amplifica tu claridad, amplifica tus oportunidades, amplifica tu magnetismo. Porque la acción elimina la duda vibracional. Y la duda es lo único que interfiere con la reorganización. Ahora mismo hay una versión de ti que ya cruzó la puerta y hay otra que se quedó mirando. La diferencia entre ambas no es talento, no es suerte, no es inteligencia, es respuesta. Una respondió a la señal. La otra la postergó, y el campo reorganizó 2 realidades distintas a partir de esa microdecisión. Eso es lo que está en juego. No un video, no un momento, sino la trayectoria. Cada vez que aceptas una señal auténtica, tu línea temporal se vuelve más clara, menos ruido,
menos contradicción, más dirección. Y cuando tu dirección es clara, el universo no necesita empujarte, te acompaña, porque ya no estás resistiendo. Y si estás sintiendo ahora mismo una mezcla de calma y nervios, eso es expansión. Tu sistema detecta que algo se está moviendo, y eso significa que estás en el borde correcto. Y ahora viene la parte que casi nadie te dice. Justo después de recibir una señal auténtica, justo después de sentir esa resonancia clara, aparece algo. Miedo. No un miedo escandaloso, no un pánico evidente. Un miedo sutil, una voz que dice, ¿y si me equivoco? ¿Y si estoy imaginando esto? ¿Y si cambio y pierdo lo poco que tengo? Ese miedo no significa que la señal era falsa, significa que la señal era real. Porque cada vez que estás a punto de salir de una identidad antigua, el sistema reacciona. Tu mente está diseñada para mantener estabilidad, y estabilidad no siempre significa evolución, significa conocido. Aunque lo conocido te limite, aunque lo conocido te apague, aunque lo conocido te quede pequeño. El miedo es el guardián del umbral, y la mayoría de las personas cuando lo sienten, interpretan mal la señal. Creen que el miedo es una advertencia para detenerse, pero en procesos cuánticos el miedo suele ser una confirmación. Confirmación de que estás tocando territorio nuevo. Confirmación de que tu identidad está a punto de expandirse. Confirmación de que la versión antigua ya no puede sostener la siguiente etapa. Escucha esto con mucha atención. El miedo no aparece cuando estás en tu zona cómoda. Aparece cuando estás a punto de crecer. Y si rechazas la señal por miedo, no estás protegiéndote. Estás regresando al patrón. El campo cuántico no castiga, pero tampoco insiste. Respeta tu elección vibracional. Si eliges el miedo, la realidad se reorganiza para mantenerte seguro. Si eliges expansión, la realidad se reorganiza para sostener tu crecimiento. La pregunta es, ¿seguridad o expansión? Porque no siempre van juntas. El miedo que sientes ahora no es un enemigo, es energía acumulada. Es el eco de todas las veces que cambiaste y fue incómodo. De todas las veces que arriesgaste y dolió. De todas las veces que avanzaste y perdiste algo. Tu sistema recuerda, pero también recuerda que sobreviviste, que creciste, que aprendiste. El miedo aparece antes del salto porque el salto implica dejar atrás algo, y dejar atrás siempre genera fricción. Pero hay algo más profundo. Si te quedas inmóvil por miedo, tu campo se contrae, tu energía se densifica, tu intuición se debilita, pero si sientes miedo y avanzas igual, algo extraordinario ocurre. Tu sistema aprende que puede expandirse sin colapsar, y cada vez que haces eso, tu capacidad vibracional aumenta. Eso es madurez cuántica. No es no sentir miedo, es no permitir que el miedo decida. El campo no busca personas perfectas, busca coherencia. Y la coherencia no significa ausencia de miedo, significa actuar alineado a pesar del miedo. Hay una razón por la que esta señal llegó ahora y no antes, porque ahora tienes más conciencia que antes, más estabilidad que antes, más discernimiento que antes. El miedo intenta convencerte de que no estás listo. Pero si no estuvieras listo, no estarías aquí, no estarías sintiendo esto, no habrías llegado hasta este punto del mensaje. El miedo no es la señal para frenar. Es la última prueba antes de cruzar, y casi nadie lo entiende. Por eso muchos llegan hasta la puerta, la ven, la sienten, y retroceden, no porque no pudieran cruzar, sino porque interpretaron mal el temblor interno. El temblor no es debilidad, es energía acumulándose antes del movimiento. Entonces ahora la pregunta es diferente. No es si tienes miedo, es si vas a dejar que el miedo elija por ti, porque el campo ya habló, la señal ya fue enviada, la puerta ya está abierta, y el miedo solo está preguntando, ¿realmente quieres esto? Si la respuesta es sí, entonces el siguiente paso no es entender más, es moverte. Aquí es donde todo se vuelve real, porque recibir una señal es poderoso. Sentir resonancia es profundo. Reconocer que algo se está moviendo dentro de ti es transformador. Pero nada cambia hasta que tú cambias algo. Y no estoy hablando de una decisión gigantesca. No estoy hablando de dejar tu trabajo mañana, ni de mudarte de ciudad, ni de romper relaciones de forma impulsiva. Estoy hablando de una acción mínima. La acción que le dice al campo cuántico, lo entendí, estoy listo. El universo no responde a lo que sientes, responde a lo que haces después de sentir. Hay un punto exacto en cada activación donde la energía se queda suspendida. Es como una ola a punto de romper. Si actúas, la ola avanza. Si no actúas, la ola se disuelve. Y casi nadie lo sabe. Las personas creen que manifestar es visualizar, que alinearse es entender, que despertar es sentir bonito. No, despertar es mover el cuerpo cuando la intuición habla. La señal que recibiste no vino para que la analices durante semanas. Vino para que hagas algo concreto. Puede ser pequeño. Enviar ese mensaje que llevas días postergando. Inscribirte en eso que sabes que necesitas. Dejar de responder a lo que ya no vibra contigo. Decidir internamente que no vuelves a tolerar lo mismo. Acciones mínimas, pero energéticamente gigantes. Porque el campo cuántico no mide tamaño, mide coherencia.
Y cuando tu emoción, tu pensamiento y tu acción apuntan en la misma dirección, las probabilidades cambian. Aquí está la verdad que casi nadie te dice. La manifestación no ocurre cuando lo deseas. Ocurre cuando tu conducta confirma tu nueva identidad. Si dices que estás listo para algo diferente pero sigues actuando igual que antes, el campo recibe una señal contradictoria. Y el campo responde a coherencia, no a intención. Por eso este momento es delicado. Porque después de una señal viene la bifurcación. La línea donde decides si vuelves a lo conocido o avanzas hacia lo desconocido. Y no necesitas saber cómo se desarrollará todo. Solo necesitas dar el siguiente paso visible. El que está frente a ti ahora. No el que aparecerá en 6 meses. No el que cambiará toda tu vida. El que está disponible hoy. El campo no te muestra todo el camino. Te muestra el siguiente escalón. Y si lo pisas, aparece el siguiente. Pero si te quedas esperando ver la escalera completa, te quedas en el mismo nivel. Hay algo que quiero que entiendas profundamente. La acción no crea la realidad. La acción confirma la identidad que la crea. Y cuando confirmas una nueva identidad con comportamiento real, la estructura de tu vida comienza a reorganizarse. No inmediatamente de forma visible, pero sí inmediatamente a nivel energético. La señal que recibiste no fue una inspiración aleatoria, fue una invitación a moverte. Y el movimiento no tiene que ser dramático, tiene que ser auténtico. Pregúntate ahora mismo, ¿qué acción pequeña puedo tomar en las próximas 24 horas que demuestre que acepté esta señal? No lo pienses demasiado. La primera respuesta que vino a tu mente, esa es. Ahí está la puerta. Hay algo que casi nadie te advierte sobre las señales cuánticas. Una vez que actúas en coherencia, ya no puedes volver a ser el mismo. No porque algo externo cambie de inmediato, sino porque tú ya te viste distinto. Y cuando te ves distinto, cuando cruzas la puerta aunque sea 1 centímetro, tu antigua identidad pierde autoridad. Este es el punto de no retorno. No es dramático, no es explosivo. Es silencioso, pero es definitivo. Porque el momento en que eliges actuar desde la versión que estás comenzando a ser, el campo registra una nueva firma vibracional. Y esa firma reemplaza la anterior. Ya no eres la persona que dudó, ahora eres la persona que respondió. Y esa diferencia lo cambia todo. La mayoría cree que los grandes cambios se sienten como terremotos, pero los cambios reales se sienten como una decisión interna que nadie más nota, hasta que el mundo empieza a reflejarla. Cuando actúas alineado con la señal, tu sistema nervioso se regula, tu energía deja de dispersarse, tu mente comienza a ordenarse, porque ya no estás dividido. Y cuando no estás dividido, la vida empieza a sincronizarse. Aquí ocurre algo fascinante. El campo cuántico no solo responde a tu acción, responde a tu certeza. Cuando tu cuerpo confirma lo que tu intuición sabía, se crea coherencia. Y la coherencia es la frecuencia más poderosa que existe. Desde ese momento, las personas que no encajan comienzan a alejarse. Las oportunidades que vibran contigo aparecen. Las decisiones que antes parecían confusas se vuelven obvias. No porque la realidad cambió de golpe, sino porque tú cambiaste la forma en que interactúas con ella. El punto de no retorno no es externo, es interno. Es cuando decides que ya no vas a ignorar tu intuición, que ya no vas a racionalizar tu expansión, que ya no vas a minimizar tu llamado. Y algo más sucede. Cuando eliges avanzar, aunque sea con miedo, tu miedo pierde poder, porque el miedo solo domina cuando te paraliza. Cuando te mueves a pesar de él, se transforma en energía, y esa energía se convierte en impulso. Muchos llegan hasta aquí, sienten la señal, se emocionan, pero vuelven atrás, no porque no puedan avanzar, sino porque no están dispuestos a soltar la versión antigua de sí mismos. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. Cada nueva frecuencia requiere una muerte simbólica. Muere la versión que dudaba, muere la versión que se conformaba, muere la versión que pedía permiso, y nace una nueva, más coherente, más estable, más alineada, no perfecta, pero real. Aquí es donde casi todos fallan, no cuando reciben la señal, no cuando sienten la activación, sino después, porque cuando cruzas la puerta, el universo no te premia inmediatamente, te prueba. Y esa prueba no es castigo, es calibración. El campo cuántico necesita verificar que tu nueva frecuencia es estable, que no fue emoción momentánea, que no fue impulso pasajero, que no fue euforia espiritual. Necesita comprobar que es identidad. ¿Y cómo lo hace? Colocándote frente a una situación que activa tu versión antigua. Puede ser una conversación incómoda, un obstáculo inesperado, un retraso, una duda que reaparece. Y en ese momento, tienes dos opciones otra vez: volver a reaccionar como antes o sostener la nueva frecuencia. Aquí está el detalle que cambia todo. La prueba siempre aparece rápido, porque el campo responde en tiempo real. Si decidiste avanzar con confianza, algo intentará medir tu confianza. Si decidiste dejar el miedo, algo intentará activar ese miedo. Si decidiste confiar en tu valor, algo tocará tu inseguridad. No para derribarte,
sino para preguntarte, ¿esto es real o fue emoción? Y la mayoría interpreta esa prueba como una señal de que hizo algo mal. Dicen, ¿ves? Nada cambia. Sabía que no iba a funcionar. Siempre es igual. Y ahí es donde pierden la frecuencia. Pero tú no estás aquí para repetir ese patrón. La prueba no significa retroceso, significa avance. Es como cuando entrenas un músculo. La resistencia no indica que estás fallando. Indica que estás creciendo. Cuando sostienes la coherencia frente a la prueba, cuando eliges responder distinto, cuando no caes en la reacción automática, algo colapsa. La vieja línea temporal pierde fuerza y la nueva se solidifica. El campo cuántico registra estabilidad y cuando registra estabilidad, empiezan a reorganizar probabilidades más grandes, porque ahora ya no estás reaccionando desde el pasado, estás creando desde el presente. Y aquí está el punto más importante. La prueba nunca es más grande que tu nueva identidad. Solo parece grande si aún dudas de quién estás siendo. Por eso este bloque es clave, no porque te prepare para algo negativo, sino porque te prepara para sostener tu poder. Aquí es donde todo empieza a moverse, no necesariamente afuera, pero sí en el campo. Después de sostener la prueba, después de no volver atrás, después de elegir coherencia en lugar de reacción, algo se activa. Y no lo ves inmediatamente, pero lo sientes. Es como si la vida comenzara a reorganizarse detrás del telón. Conversaciones que antes eran tensas, ahora se suavizan. Ideas que parecían lejanas comienzan a tomar forma. Personas que no vibraban contigo desaparecen sin conflicto. No es casualidad, es consecuencia. Porque cuando mantienes tu frecuencia frente a la prueba, el campo ya no necesita comprobar nada. Ahora puede confiar en tu señal. Y cuando el campo confía en tu señal, acelera. Pero aquí está el detalle importante. La aceleración cuántica no es caos, no es ruido, no es una explosión externa inmediata, es orden. Un orden invisible que comienza a alinear probabilidades. Lo que antes parecía difícil empieza a sentirse fluido. Lo que antes parecía forzado comienza a abrirse solo. Lo que antes parecía lejano comienza a acercarse. No porque lo estés persiguiendo, sino porque ahora lo estás permitiendo. La mayoría nunca llega aquí, porque abandonan en la prueba, pero tú no, y eso cambia la trayectoria completa. Cuando una frecuencia se sostiene el tiempo suficiente, se convierte en identidad. Y cuando se convierte en identidad, el universo ya no responde a tu intención, responde a lo que eres. Y cuando eres coherente, estable, alineado, la vida deja de sentirse como lucha, empieza a sentirse como sincronía. Vas a notar algo muy específico ahora, pequeñas coincidencias, pequeñas confirmaciones, pequeños guiños del universo. No serán espectaculares, serán sutiles, pero estarán ahí. Y si estás atento, verás el patrón, porque cuando el campo comienza a reorganizar probabilidades, la realidad empieza a acomodarse como piezas de un rompecabezas, pero solo para quien sostuvo la frecuencia. Ahora escucha esto con atención. No aceleres tú, no fuerces, no intentes manipular lo que ya está en movimiento. Tu trabajo ya fue hecho cuando elegiste coherencia. Ahora tu trabajo es mantener estabilidad, porque cuando intentas apurar el resultado, vuelves a la vieja frecuencia, y eso ralentiza el proceso. La aceleración cuántica responde a la confianza, y la confianza es energía silenciosa. Es saber sin ver, es sostener sin pruebas, es permanecer alineado aunque aún no tengas confirmación física. Aquí es donde la mayoría vuelve a dudar, porque la mente quiere evidencia inmediata, pero la manifestación no es espectáculo, es calibración progresiva. Primero cambia tu frecuencia, luego cambia tu percepción, después cambian tus decisiones, y finalmente cambia la materia. Si estás sintiendo que algo ya comenzó a moverse, si notas que tu energía no es la misma que hace 20 minutos, si sientes más claridad que cuando empezaste este video, entonces ya estás en la aceleración. Y en estos últimos minutos vamos a cerrar esto con lo más importante. ¿Cómo sellar esta frecuencia para que no se diluya cuando termine el video? Porque lo que haces después de escuchar esto determina si fue inspiración momentánea o un punto de inflexión real. Lo que sentiste aquí, lo que se movió dentro de ti, lo que reconociste como verdad, puede expandirse o puede diluirse, y la diferencia no la hace el universo, la haces tú. Muchas personas viven momentos de claridad profunda, pero luego vuelven al piloto automático, vuelven al ruido, vuelven a la distracción, vuelven a la versión antigua de sí mismas, no porque la señal no fuera real, sino porque no la sellaron. Cada frecuencia necesita anclaje, cada activación necesita acción, cada puerta necesita ser cruzada. Si no la cruzas, se convierte en recuerdo. Si la cruzas, se convierte en destino. Y este es ese momento. No mañana, no cuando tengas más certeza, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, en las próximas horas, en la próxima conversación, en la próxima decisión, en el próximo impulso intuitivo. El campo ya respondió cuando tú respondiste.
Ahora debes confirmar tu nueva identidad con un acto coherente. Tal vez es tomar esa decisión que vienes evitando. Tal vez es dejar de justificar lo que ya no vibra contigo. Tal vez es empezar eso que has postergado por miedo. No importa qué sea, importa que lo hagas desde esta frecuencia. Porque cuando actúas desde coherencia, el universo acelera. Cuando actúas desde duda, la señal se debilita. Y escucha esto con total claridad. El campo cuántico no castiga, pero tampoco insiste. No golpea la misma puerta con la misma configuración energética 2 veces. Habrá otras oportunidades, sí, pero no serán esta. No con esta alineación, no con esta frecuencia exacta. Por eso esta señal es sagrada, no por dramatismo, sino por precisión. Ahora quiero que hagas algo concreto. Escribe en los comentarios: acepto esta señal. Actúo ahora. Escríbelo como declaración energética, como contrato contigo mismo, como ancla vibracional. Y si este mensaje activó algo en ti, suscríbete ahora a Universo Cuántico, no como espectador, como creador consciente. Suscribirte es decirle al campo: quiero seguir recalibrando mi frecuencia. Estoy listo para sostener esta expansión. Estoy comprometido con mi evolución. Y comparte este video con alguien que necesite esta señal. Cuando compartes frecuencia, la amplificas. Cuando te conviertes en canal, tu campo se expande. Cuando ayudas a otro a despertar, tu coherencia se fortalece. Este no es solo un canal, es una comunidad de conciencia. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, fue sincronización. Ahora cierra este video, pero no cierres el estado. Camina distinto, habla distinto, respira distinto, decide distinto. Porque una vez que escuchas la señal, ya no puedes fingir que no la oíste. El campo habló, tú respondiste. Ahora actúa. Nos vemos en el siguiente mensaje en Universo Cuántico. Y observa cómo en silencio, la realidad comienza a reorganizarse a tu favor.